Hola chicos, ¿cómo están? Espero se encuentren bien. Voy a tratar de reducirles la exposición por lo que YouTube no me deja montar contenido tan extenso. Entonces vamos a trabajar sistema inmune y nos vamos a enfocar en lo que eh, aparece, lo que deberían saber ustedes de la exposición. Entonces, hablando un poquito de historia, tenemos a Edward Jenner, que fue el inventor de la primera vacuna. Fue una vacuna contra la viruela. Lo que hizo fue tomar pus de unas lesiones de unos ordeñadores que habían desarrollado viruela vacuna y se los inoculó a un niño sano, produciendo en el niño inmunidad contra la viruela humana. Y desde ahí empezaron a desarrollarse lo que eran las vacunas. Nuestro sistema inmune es el que se encarga de protegernos de cualquier amenaza o cualquier ente extraño y también de tumores, metaplasias, etcétera. Entonces, nuestro sistema inmune está regulado por el sistema nervioso y el sistema endocrino. Presentamos dos tipos de inmunidad, la inmunidad natural o inespecífica, que es la inmunidad principalmente que se produce, que se genera antes de que empiece la infección. Entre esas tenemos barreras físicas, como la piel, las mucosas, barreras químicas, como el ácido gástrico, como el moco, como las lágrimas, células fagocitarias, como los neutrófilos, y proteínas plasmáticas, como el complemento. Y la inmunidad adaptativa o específica, que esa es la que nos interesa y vamos a ver hoy, son los mecanismos que produce el cuerpo en el momento y durante la infección, cuando ya la infección se presenta. Esta puede ser inmunidad humoral o inmunidad celular. Son las que vamos a ver. Aquí tenemos un poco de ejemplos de la inmunidad innata. Tenemos las barreras epiteliales, los fagocitos, estos linfocitos NK, que son los únicos linfocitos que no hacen parte de la inmunidad adaptativa, sino de la inmunidad innata, y el complemento. Y la inmunidad adaptativa tenemos dos tipos de linfocitos, los linfocitos B, que son los que producen anticuerpos, que atacan sobre todo patógenos extracelulares, y los linfocitos T, que pueden ser TCD4 o TCD8, que son los que se encargan preferentemente de patógenos intracelulares. Entonces aquí tenemos las barreras físicas que les dije, las barreras químicas que les comenté, las células fagocitarias, neutrófilos, eosinófilos, basófilos. Tenemos a granulocitos, que son los linfocitos y los monocitos. Los linfocitos son famosos porque nos defienden de virus y neoplasias. Tenemos los linfocitos B, que son los de la inmunidad humoral, y los linfocitos T, que son de la inmunidad celular. Y los monocitos, que se convierten en macrófagos cuando llegan a los tejidos. Eh, del sistema inmune tenemos varios órganos, unos primarios y unos secundarios. En los primarios se crean y maduran las células eh, del sistema inmunitario. En la médula ósea, que se llama médula ósea porque se encuentra dentro de los huesos, ahí se dan origen todas las células sanguíneas, entre ellas las inmunológicas, y en el timo se maduran los linfocitos T. En los secundarios son aquellos que se utilizan para activar esos linfocitos, es decir, para volverlos efectivos, porque mientras ellos están circulando en nuestro cuerpo, ellos están normales en un estado de reposo. Pero si llega un patógeno, entonces tienen que activarse, es como decir, como armarse para poder atacarlo. Entonces aquí tenemos las adenoides, las famosas amígdalas, que se nos inflaman cuando tenemos infecciones por aquí, por las vías respiratorias altas, las placas de Peyer, los ganglios linfáticos, que lo que popularmente le dice la gente seca, que se inflaman cuando hay infecciones localizadas, y el vaso. Médula ósea, ya les dije, está en los huesos, y el vaso, las adenoides y las amígdalas. Los ganglios linfáticos, que tenemos que tener presente que cuando no hay infección y están inflamados, entonces algo está pasando con nuestro sistema inmune, y normalmente se asocian a neoplasias como leucemias. Entonces tenemos que la inmunidad adaptativa, que es la que vamos a ver, tiene una especificidad alta, ya que los linfocitos se, se especializan específicamente en atacar un tipo diferente de patógeno, ¿sí? Son exclusivos para el patógeno. Por eso hay una gran diversidad. Y la especialización es muy alta, por lo que les había dicho. Aquí podemos ver unos anticuerpos que se encuentran rodeando estas bacterias,
y haciéndolo atrayente para que venga este fagocito y la elimine. La inmunidad adquirida actúa frente a parásitos, trasplantes, cáncer, patógenos. Es adaptativa porque se adapta a cada patógeno, específica porque es exclusiva, de memoria porque después de que se acaba la infección quedan unas células de memoria que están ahí patrullando por si se vuelve a presentar ese antígeno, ese patógeno. Es evolucionada porque solamente se presenta en vertebrados, los invertebrados no tienen esta. Es diversa, pues la respuesta es amplia dependiendo a qué se esté enfrentando. Puede ser celular cuando están los linfocitos de por medio, los linfocitos T, y humoral cuando está respondida por anticuerpos, linfocitos B. Entonces, podemos ver que la inmunidad adquirida, tenemos una inmunidad con memoria inmunológica y una de efecto temporal. La memoria inmunológica se conoce como inmunidad adquirida activa. Aquí el organismo genera los anticuerpos específicos, ya sea porque se infecte. Imagínense el caso de la varicela. Cuando usted le da varicela, como usted sufrió la enfermedad, quedan anticuerpos, células de memoria que van a evitar que venga otra persona con varicela y quiera transmitírsela cuando llegue el virus de la varicela, va a activarse enseguida las alarmas y no se le va a producir la enfermedad nuevamente. O si lo vacunan contra la varicela o contra el tétano o contra eh, tosferina, ¿sí? Lo que están haciendo es ya sea poniéndole toxinas, poniéndoles el microorganismo muerto o el microorganismo atenuado para que su sistema inmunológico lo reconozca y cree células de memoria. Cuando usted le da la infección naturalmente que le da su varicela, se llama memoria inmunológica activa natural porque se dio naturalmente, y cuando es a través de la vacunación es artificial. Y la de efecto temporal se conoce como pasiva. En esta se adquiere porque nos pasan ya sea las células o los anticuerpos contra determinado patógeno, pero esos tienen un tiempo de vida útil, sí, como una fecha de vencimiento en nuestro cuerpo. Eso es lo que ocurre, por ejemplo, con los niños que lactan, que toman teta, que le dicen a la mamá que tiene que darle de mamar lactancia materna exclusiva durante los 6 meses porque es que la mamá le está pasando esos anticuerpos a ese bebé durante ese tiempo. Es natural cuando se pasa por placenta, por la lactancia materna, y es artificial cuando se ponen sueros de otros individuos que tienen esos anticuerpos. Se conoce como artificial. Aquí tenemos la inmunidad activa, tenemos un antígeno, un patógeno que infecta ratoncito. Él desarrolla la enfermedad y como desarrolló la enfermedad, desarrolló también sus células y sus anticuerpos específicos contra ese patógeno. Después, cuando vuelven a exponerlo a ese patógeno, ya estas células y estos anticuerpos responden y no dejan que les dé la enfermedad, por lo cual queda inmune. Es específica y genera memoria. En cambio, en la inmunidad pasiva lo que hicieron fue extraer anticuerpos y células contra ese patógeno y se los pusieron al ratoncito. El ratoncito lo expusieron al patógeno y como él tenía las células y los anticuerpos que le pusieron, no se va a enfermar. Pero después de un tiempo, cuando ya estos se agoten, se acaben, va a poder adquirir la enfermedad. Es específica, pero no de memoria, porque después de que se acaben estas células, ya él no va a poder tener protección contra ese patógeno. Aquí les explico un poquito lo que vimos en hemaglutinación. No se los voy a detallar, es más bien me lo voy a pasar, eso se lo pongo en la retroalimentación de laboratorio porque no me da tiempo y el video tiene que ser corto. Aquí tenemos la respuesta inmune, celular y humoral. Celular está dada por linfocito T, que se puede decir CD4 o CD8. El CD4 es un ayudante. El CD4 es, digamos así, el que avisa. El que le avisa a los CD8 que hay un patógeno que por favor lo mate. O que hay una célula infectada o una célula tumoral cancerígena que por favor la mate. Entonces CD4 da las órdenes, CD8 las ejecuta. Además, los CD4 también le avisa a los linfocitos B para que se generen muchas células plasmáticas productoras de anticuerpos para que se generen muchos anticuerpos en la infección. Entonces, CD4 se encarga de comandar
el ataque. CD8 es efector y el linfocito B se convierte en célula plasmática y produce anticuerpos. Los linfocitos T pueden ser citotóxicos, que son los CD8, son los efectores, digamos el SMAD. Los auxiliares o helper, que son los comandantes que dan las órdenes, y los supresores, que son los que cuando se acaba la infección, ya que ya se sanó el paciente, ya dicen, bueno, ya vamos a recogernos, ya no podemos estar atacando porque ya se acabó esto. ¿Sí? Esa es la inmunidad celular. Y los linfocitos B se diferencian en células plasmáticas y producen anticuerpos. Estos anticuerpos bloquean o inactivan las toxinas a los microbios. Y esto es la inmunidad humoral. Entonces, cuando hay la invasión de un patógeno, viene el linfocito T, lo detecta y lo transporta al órgano linfoide, por lo general a los ganglios linfáticos. Ahí los linfocitos T reconocen al antígeno y empieza la multiplicación y diferenciación. Entonces se convierten en los CD8 y algunos CD4. Además, activan a los linfocitos B y estos se convierten en células plasmáticas. El linfocito T asesino, que es el CD8, mata las células infectadas y después de que ya se murieron todas las células infectadas, que todo está bien, los linfocitos T supresores ya recoge como que todo lo que pasó, recoge el circo, ¿sí? Ya les dice, bueno, ya dejen el ataque, ya todo acabó aquí. Y se forman células de memoria, que son las que se quedan patrullando con la información de los antígenos, para que si se presenta otra vez ese patógeno, la célula de memoria enseguida manda a multiplicar los linfocitos y se ahorran muchos pasos y por eso es que se evitan las enfermedades. Aquí tenemos, por ejemplo, las células plasmáticas, o sea, los linfocitos B cuando se convierten en células plasmáticas, producen anticuerpos, activan el complemento, que son unas proteínas de la inmunidad innata. Estas proteínas producen destrucción del patógeno o pueden opsonizar. Cuando ellos opsonizan, quiere decir es como si condimentaran el patógeno para hacerlo visible hacia los fagocitos y se lo comen. Y produce la fagocitosis y lisis, como habíamos dicho. Atraen macrófagos y generan complejos antígeno-anticuerpos. Además, se convierten en células de memoria, produciendo una inmunidad a futuro. Los anticuerpos son unas proteínas que producen las células plasmáticas y tienen como forma de Y y se encargan de todo lo que dijimos antes, de activar el complemento para matar al patógeno o de atraer a los macrófagos o de opsonizar los antígenos. Tenemos de varios tipos. Tenemos la inmunoglobulina M, que ese es el primer anticuerpo que aparece cuando hay una infección aguda. Hay que buscar inmunoglobulina M. Después de que ha pasado la infección aguda, ya que ya el paciente ha pasado a la convalecencia, igual van a aparecer anticuerpos, pero de tipo IgG, que se conocen como de memoria, que son los que se mantienen patrullando por si vuelve a aparecer la amenaza. Los de la inmunoglobulina A, que esos se encuentran en las secreciones, en la leche materna, en el moco, en la saliva, en las lágrimas. Se conoce como protector del tracto digestivo y respiratorio y inhibe a los parásitos. La inmunoglobulina D sustituye a la inmunoglobulina M en caso de necesitarlo, porque esta se mantiene unida a los linfocitos B. Y la inmunoglobulina E se conoce como la inmunoglobulina de las alergias. Cuando una persona tiene alergias crónicas, esta se le va a encontrar elevada. Funciones de los anticuerpos: neutralizar, porque se unen a las zonas patógenas de los antígenos y no permiten que éste libere toxinas o genere daño o se adhiera a las células. Matar, porque producen la activación de las proteínas que yo le dije de la inmunidad innata, que se llaman complementos. Aglutinar, que esto es lo que pasa cuando estamos buscando la hemoclasificación, agrupan una gran cantidad de los antígenos de los patógenos y eso los hace, digamos, que un poco más visibles para que los macrófagos los engullan y los destruyan, por lo cual estimula la opsonización. La aglutinación es importante porque la mayoría de las pruebas inmunológicas que existen de las pruebas rápidas inmunológicas se basan en este precepto: la hemoclasificación, la PCR, entre otras. Bueno, eso es todo, queridos. Feliz tarde.